Hoy quiero hablarles del ayuno que rompe la incredulidad. Colóquelo por favor allí, el ayuno que rompe la incredulidad. Y quiero que usted por favor traiga rápidamente su Biblia. Hoy vamos a hablar de la incredulidad y cómo la incredulidad, mi esposa estuvo enseñando excelente anoche, cómo la incredulidad muchas veces solo sale con una mezcla de dos cosas, ayuno y oración. En muchos casos, la oración no es suficiente. Recuerde que el ayuno no me hace débil. Saque ese concepto que el ayuno me hace débil físicamente. No, el ayuno no me debilita físicamente. De hecho, yo le estuve hablando cómo los antiguos ayunaban, y permítame decirle algo acerca de cómo el ayuno no me hace débil. El ayuno me hace ¿qué? Fuerte. En la película 300 hay una gente, hay una tribu, una raza, una cultura que se llaman los espartanos. Estos en realidad existieron. Y le quiero contar que los espartanos, desde que ellos nacían, eran seleccionados para ser guerreros. Por eso, aunque la película tiene escenas de fantasía, la película tiene unos hechos verídicos. Los espartanos no eran multitudes, pero cada uno de ellos era un soldado que podía vencer a cientos o a miles soldados adversarios. Ahora, ellos, le voy a contar algo de la crianza de los espartanos. Los niños estaban desde que nacían. Había una legislación en Esparta donde obligaba a los padres a entregar a sus hijos para ser formados como soldados a cierta edad. O sea, los papás sabían que ese niño a cierta edad, el Estado espartano se tenía que llevar sus hijos. Ahora, estos niños no eran criados con mimos, con sobreprotección como un niño en la actualidad. Era una crianza dura desde el principio y se buscaba era que cuando había un enfrentamiento, aunque hubiera una superioridad numérica del ejército adversario, los espartanos pudieran defender su tierra de posibles invasores. Ahora, ellos tenían que estar preparados para la guerra. ¿Qué ocurría aquí? Una familia tenía un niño hasta los 7 años de edad y luego el Estado se hacía cargo de ellos. Eran llevados a una especie de campamentos juveniles que eran como regimientos militares, y ellos allí estaban siendo entrenados desde los 7 hasta los 20 años. Cuando cumplían 20 años, se consideraba que ya era un soldado de Esparta. A los 30 años ya se podía casar y a los 60 años ya se podía retirar de la vida militar, no antes de los 60. Entonces, a los 7 era quitado de su casa, a los 20 ya era un soldado, a los 30 ya se podía casar, y a los 60 se podía retirar de la vida militar. Eran los mejores soldados de Grecia, eran los mejores. Eran los que buscaban la perfección física, ¿no? Uno ve esa película Esparta y los abdominales de esos tipos, aunque son actores, ¿no? Uno se mira al espejo y qué vergüenza. Eran tipos atléticos que se ejercitaban, que sabían usar todas las armas, que eran tipos preparados para la guerra. Pero recuerde que ellos tenían una clave. ¿Cuál era la clave de los espartanos? ¿Cuál era la clave de los medos? ¿Cuál era la clave de los persas? ¿Cuál era la clave en los griegos en común? Ayunaban. Ayunaban. De hecho, cuando los niños eran defectuosos, en la ley espartana, eran arrojados desde un monte llamado Taygeto. Desde ese monte, supuestamente, cuenta la historia, que los niños que eran defectuosos no se les dejaba para servir en la guerra. Ahora, el ayuno, yo quiero decirle esto a usted, el ayuno no te hace ¿qué? Débil. Colócalo por favor allí. El ayuno no me hace débil. Así como los desiertos, nosotros los cristianos le huimos a los desiertos. Y por supuesto, ¿quién de nosotros quiere sufrir? Nadie. Pero le voy a contar que los desiertos son grandes formadores del carácter. Entonces, el ayuno no me hace débil. El ayuno me hace como fuerte. ¿Sabe? Llevo 3 días ayunando
y ya uno va sintiendo el cuerpo menos pesado, menos agotado, vas sintiendo que vas cogiendo una fuerza diferente, tu cuerpo se está limpiando a través del ayuno. Ahora, el ayuno no te hace débil, el desierto no te hace débil, te hace ¿qué? Fuertes. Y dentro de ese orden de ideas, el ayuno, como decía mi esposa ayer, abre una puerta a una dimensión espiritual que no se puede percibir en la carne. En la carne yo no puedo percibir las cosas que percibo en el ayuno. Por eso es común que en el ayuno usted se vuelva más sensible a la voz de Dios. En el ayuno usted puede ver, no con estos ojos, sino con los ojos espirituales, cosas que en la carne no vas a ver. El ayuno te abre los sentidos espirituales. El ayuno es una puerta de acceso a un mundo que en la carne no percibimos. El Señor Jesús le dijo a los discípulos en el huerto, le dio la clave para no caer en la tentación, se la voy a decir. ¿Cómo no se cae en la tentación? El Señor Jesús dijo, velen y oren. ¿Cuál es la clave para uno no caer en la tentación? Velar y orar. Esas son las dos mezclas. Pero también el Señor Jesús enseñó que hay tipos demoníacos y hay cosas espirituales que se deben mezclar dos cosas, el ayuno y la oración. Ok, vamos a hacer un recuento de algo que mi esposa leyó ayer y está en Mateo, capítulo 17. Mateo capítulo 17 me habla de un muchacho lunático. Dice el versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque a veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Lunático. Ahora vamos a mirar otra versión de este pasaje. En realidad el muchacho estaba poseído por demonios. Ahora, este tema de los lunáticos, esto se consideraba antiguamente un problema mental. Los lunáticos eran gente, usted sabe que la luna, ella tiene unos movimientos, ella gira alrededor de la Tierra, pero en ese moverse alrededor de la Tierra hay momentos donde ella se acerca más a la Tierra, y en esos momentos que la luna se acerca un poco más a la Tierra, hace subir la marea, hace que las mareas están condicionadas a la luna. Los que saben de plantas en la antigüedad decían, es que las matas o las plantas se podan en creciente, no en menguante, o en luna nueva o en luna llena. La gente sabía de eso. Esto no es astrología, esto es algo real, esto ocurre en la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa aquí? La gente antes, los médicos de antes, decían que así como la luna ejerce un poder sobre la marea, recuerde que nosotros estamos llenos de líquidos, ¿no? Estamos llenos de agua, llenos de sangre. Entonces ellos decían que cuando habían ciertas lunas, la persona se le subían ciertos químicos a la cabeza y esa persona sufría una descompensación. Por eso le decían como lunático, era un lunático. Y de ahí pues salen historias que el hombre lobo se transformaba en luna llena, etc. Salen una cantidad de fábulas, pero en realidad era un trastorno que la gente creía que era por el tema del acercamiento de la luna a la Tierra, que eso ocurre cada mes. Ahora, este muchacho era un muchacho como lunático. ¿Y quién va a pedir ayuda? Va a pedir ayuda a su papá. Entonces le voy a contar algo poderoso. Yo puedo ir ante Dios por mí, pero normalmente yo puedo ir a Dios por otros. Dios puede salvar, Dios puede sanar, Dios puede levantar, Dios puede prosperar a otro por causa de mi oración. El intercesor es uno que se pone entre Dios y otra persona, se pone en la mitad y ese ora a Dios para que Dios favorezca a otro. La ventaja de interceder, todo lo que yo pida por otros me viene a mí, no tengo que pedir para mí. Así que este hombre viene y le dice al Señor, mi hijo necesita tu ayuda. Y dice la palabra del Señor, Señor, ten misericordia, versículo 15 de Mateo 17, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, y muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Qué dice? Lo he traído a los discípulos y no pudieron hacer ¿qué? Nada. Qué pena
que te traigan a alguien con la esperanza de que algo ocurra y no pase nada. Entonces, hay varios factores por los cuales yo puedo orar por alguien y no pase nada. Uno, porque no es la voluntad de Dios que esa persona se sane o lo que se está pidiendo. Dos, porque sencillamente yo puedo estar desconectado de Dios y mi oración no va a llegar sino al techo. Tres, porque hay cosas en mi vida que estorban la oración. Recuerde que la Biblia dice que hay que vivir con la mujer sabiamente para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuatro, porque no tengo fe. Yo puedo orar, pero sin fe. Y entonces en esa orden de ideas podríamos desglosar una cantidad de cosas que impiden que mi oración llegue delante del Señor. Y ellos están apenados porque le han traído a alguien para que ellos, de lo que han aprendido con su maestro, lo apliquen y se vea el resultado. Y entonces él le dice al Señor, ellos no han podido sanarlo. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mire que hasta el Señor se cansaba, ¿no? Dijo, esta gente es incrédula, esta gente es perversa. Y después dice, y el Señor Jesús es fascinante. ¿Hasta cuándo me lo voy a aguantar? ¿Hasta cuándo? Me colman la paciencia. Pero lo primero que dice es que son, ¿qué? Incrédulos. Tenga en cuenta esa palabra. Es una generación, ¿qué? Incrédula. ¿Qué es incredulidad? Es lo contrario a creer. ¿Sabe cómo me doy cuenta si yo soy parte de una generación incrédula? Le voy a dar unas pistas muy fáciles. La primera, ¿qué tanta preocupación hay en tu vida? ¿Qué tan preocupado o preocupada mantienes? Porque le quiero decir que la preocupación de algo viene por la falta de fe. Cuando yo tengo fe, yo no necesito estarme preocupando por algo. ¿Sabe? La preocupación también es una forma moderada, baja, de ateísmo. Y le voy a explicar por qué. Porque la preocupación es decirle a Dios, tú no puedes manejar este asunto, tú no puedes hacer algo por este asunto. Escúchame lo que le estoy diciendo. Le voy a poner un ejemplo. Plastilina. Esto es plastilina en teoría. Si su papá es un tipo millonario y te ama, es un tipo exageradamente millonario, tiene muchísimo dinero, muchísimas propiedades, pero lo mejor es que te ama, porque recuerda que hay dos tipos de personas. Las que me quieren hacer bien y no tienen con qué. Mi mamá me quiere hacer bien, pero mi mamá no tiene en este momento con qué. Las que me quieren hacer bien y no tienen con qué. Y las que tienen con qué y no me quieren hacer bien. Pero en el caso de Dios, Dios tiene con qué, Dios me ama y quiere hacerme el bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando yo me preocupo, le estoy mandando un mensaje a Dios diciéndole, este problema es demasiado grande para ti. Realmente, si yo tengo un padre que es millonario, me ama, quiere mi bien, y yo hoy le digo, papá, ¿cómo te parece? ¿Cómo te parece, papá, que necesito pagar 10 millones de pesos a un papá millonario que me ama, que sabe que seguramente esos 10 millones de pesos no me los gasté en un casino? ¿Qué le cuesta a mi papá darme 10 millones de pesos si es millonario? De hecho, que son 100 millones de pesos para un millonario. De hecho, le voy a contar una cosa. Las paradojas de la vida. Hace unos días yo hablé con alguien, una mujer, y estaba muy angustiada porque ella mensualmente tiene que pagar 2 millones y medio de pesos. Esas son sus responsabilidades bancarias. 2 millones y medio de pesos. Que sí es plata cuando no se tiene. Y acababa yo de hablar con alguien que estuvimos hablando con una persona que debía 1.500 millones de pesos. Entonces puse los dos casos ahí. Una debe 2,5 millones de pesos y otro debe 1.500 millones de pesos.
Wow. Hay una gran diferencia entre tener que pagar 2,5 millones a 1.500 millones de pesos. Pero yo quiero llegar a una gran conclusión. El Dios que paga 2,5 millones es el mismo Dios que puede pagar 1.500 millones de pesos. Porque es el mismo Dios, es el mismo dador, es el mismo dueño de todo, es el más abundante de todos los seres, es el creador de todas las cosas, es el dueño del oro y la plata. ¿Para qué el oro y la plata en el cielo? Para nada. Entonces es una cuestión de ¿qué? De fe, escúcheme. Entonces, ¿cómo saber si yo soy incrédulo? Cuando me preocupo, me ocupo previamente de algo. Ahora, la preocupación es decirle a Dios, tú no puedes. Si yo sé que Dios puede, ¿me preocupo? No, no me preocupo. Realmente ahí es donde yo ¿qué? Descanso en Dios. Escúcheme, descanso en Dios. ¿Usted sabía que la soledad es ausencia de fe? ¿Sabía eso? Sentirse solo o sentirse sola es ausencia de fe. ¿Por qué? Porque si yo tengo fe que Dios está conmigo, que Dios me llena, no me siento solo. No me siento solo. Una cosa es que las circunstancias me hagan parecer que estoy solo. Pero si yo tengo fe, jamás me sentiré solo, porque el que llena mis vacíos no es mi mujer. El que llena mis vacíos es ¿quién? Dios. O sea que la soledad es ausencia de fe. Y la ausencia de fe es ¿qué? Incredulidad. La culpa. Una persona que una y otra vez pide perdón por lo mismo, no ha experimentado el perdón porque no tiene fe. Y si no tiene fe es ¿qué? Incrédula. Ahora, ¿qué le dice el Señor a esta gente? Generación ¿qué? Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Y a continuación ocurre algo maravilloso. Versículo 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó limpio o quedó solo desde aquella hora. ¿Qué pasó? Le traen un muchacho lunático, pero el Señor ¿a quién reprende? A un demonio. El Señor discierne que eso no es una enfermedad. Yo no le puedo atribuir al diablo todas las enfermedades. Hay cosas que no son diabólicas, pero hay cosas que se esconden detrás de una enfermedad. ¿Y el Señor qué hace? Hace que el demonio se vaya. Y dice el versículo 19, entonces los discípulos le preguntaron aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y termina diciendo en el 21, pero este género no sale sino con oración. ¿Y con qué? Con ayuno. Como explicaba mi esposa, los evangelios sinópticos son 3. Son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué es un evangelio sinóptico? Resulta y pasa que es la misma historia contada desde ópticas diferentes. Haga de cuenta 3 personas que están en la misma calle, a la misma hora, y observan el mismo acontecimiento, pero desde 3 puntos de vista diferentes. Uno observó que la señora que iba con su perro no lo llevaba con la cadena y que vino un muchacho con otro perro que agredió al perro de la señora que no llevaba la cadena. Pero otro observó que la señora se metió y arriesgó su vida por salvar a su perro. Y otro observó que el muchacho no hizo nada por detener al perro que agredía al perro de la señora, exponiendo la vida de la señora. Es la misma historia, contada desde 3 ópticas diferentes. Ahora, ¿qué me dice Marcos acerca de este acontecimiento? Marcos, acompáñeme por favor. Vamos a ver qué nos dice Marcos en el capítulo, ya les digo, Marcos capítulo 9, versículo 14. Dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos.
Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Bueno, ya aquí no dice que es lunático, dice que tenía un espíritu mudo. Y ya aquí vemos que estaban metidos los fariseos, estaban aquí metidos los escribas, estaban aquí generando un ambiente de incredulidad. Dice, ahora el papá le dice esto al Señor, tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, ya aquí Marcos describe un poco más de detalle, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. O sea, ya es más explícito qué le pasa al muchacho. El otro decía, no, él tiene un trastorno y a veces se quiere tirar al fuego, pero aquí dice que cruje los dientes, echa espumarajos, se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. No pudieron. Y aquí en adelante se desglosa la misma enseñanza. Este género no sale sino con oración y ayuno. Como estamos viendo acerca del ayuno y la incredulidad, yo quiero comentarles algo. Lo chévere de esta iglesia en casa es poder contar experiencias, que usted no cometa los mismos errores que yo cometí. Eso es algo muy valioso, es aprendizaje por espejo, ¿no? No tiene usted que cometer el mismo error que yo cometí. Pero yo quiero aprovechar, yo por ahí vi ahorita saludando a Fernando Ordóñez. Fernando Ordóñez es un tío mío. El hombre nosotros nos lo ganamos para el Señor hace muchos años, muchos años. Él comenzó a ser un discípulo de nosotros por teléfono. Cualquier día nos llamó a un teléfono y llamaba. Y característica de nosotros los Ordóñez somos intensos. Fernando intenso, mi papá intenso, mis tías intensas, mis tíos intensos. Somos una familia intensa. Y Fernando nos llamaba a diario, 1 hora, 2 horas, preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por aquí? ¿Por allá? Y todo el tiempo quería aprender algo de la Biblia. Y hablando de la incredulidad, una vez, hace muchos años, él me llama y me dice, ¿cómo te parece que yo estoy orando por mis hijos? Él tiene 2 hijos, un varón y una niña. Y estoy orando por mis hijos, por mis generaciones, y estoy clamándole a Dios por ellos, para que ellos sean siervos, para que ellos sigan el legado, sigan adelante, sigan el camino de la fe. Y en ese momento dejé de orar por mis hijos y me vino una pregunta y le dije a Dios, ¿y los hijos de Gustavo? Yo en ese momento no tenía hijos. Y entonces él me está llamando a mí desde Estados Unidos. Yo estoy al otro lado del teléfono escuchándolo. Y entonces él me dice a mí, y me dice, me da pena contigo decirte esto, pero tengo que decírtelo. Yo le digo, no, claro, dímelo. Entonces me dice, mira, ¿sabes qué? Yo le dije a Dios, y tus hijos, y los hijos de Gustavo, y Dios me dio una palabra para ti. Yo le dije, sí, dímela. No, pero es que me da pena. Y yo le dije, no, cuéntame. Y me dijo, Dios me dijo que te dijera a ti que tú eras un incrédulo en cuanto a tener un hijo o no. El Señor me dijo que te dijera que tú no has querido creerle a Él en cuanto a tener hijos, porque tú crees que tus hijos van a sufrir lo que tú sufriste y que tus hijos van a pasar las necesidades que tú pasaste. Y Él no ha querido creer, me dijo Fernando que Dios le había dicho, Gustavo no ha querido creer que yo voy a sustentar a sus hijos. Y le cuento que eso para mí fue un puño en la cara. Yo que le había enseñado a él muchas cosas de la Biblia, él era nuestro discípulo y ahora viene Dios y me habla literalmente a través de él y me dice a mí que soy un incrédulo. Y sabe, esto para mí fue un antes y un después de mi vida cristiana. Eso marcó un antes y un después. Porque Dios me estaba reclamando a mí que yo era un incrédulo en todo, no. En esa área de mi vida. Porque hasta antes de ese momento yo he sido un hombre de fe.
Yo he tenido fe para creer por otros, yo he visto milagros, yo he visto eventos sobrenaturales, he sido un hombre siempre de fe, he tratado de ser visionario, pero esa área de tener un hijo no me la toquen. Esa área de tener un hijo ni siquiera me ilusiono para no sentir el fracaso. Ni siquiera quiero imaginarme que ser papá para luego no desilusionarme, no desinflarme. Y sentí que cara a cara Dios me estaba hablando ese día. Cuando Él terminó de hablarme, hubo una sensación en mí, varios sentimientos de rabia, de molestia, de incomodidad, de tristeza, de dolor. Yo le dije, gracias. Seguido de eso, fui a orar y fui a pedirle perdón a Dios y le dije, Señor, sí he sido un incrédulo, pero no quiero ser más incrédulo. Reconozco que siento temor en tener un hijo porque yo no sé ser papá. Hasta ese momento yo les quiero decir a ustedes, a mí los niños no me llamaban la atención. Es un mecanismo de defensa. Yo no era sano en mi corazón. Entonces yo no cargaba bebés ni niños. De hecho, la iglesia cuando comenzó hace 8 años no teníamos niños. Los niños casi llegaron con Gianmarco. Gianmarco tiene 5 años y medio. Un año antes comenzaron a llegar. Y sabe, yo ya me había hecho la idea y le había transmitido la idea a mi esposa que los dos estábamos bien. Porque es mejor ir a lo seguro que correr el riesgo de soñar. Ahora escúcheme. ¿Sabe? Mucha gente no sueña por miedo a que sus sueños no se le den. ¿Y sabe cómo se llama eso? Incredulidad. Incredulidad. ¿Sabe? Lo que más mata los sueños es la duda, es la incredulidad. Es un asesino de sueños. Y sabe, vuelvo y le explico. Yo tenía fe en ciertas cosas de mi vida, pero en esa área yo no sabía cuán incrédulo era. Y a partir de ese momento comencé a estudiar sobre la incredulidad, a leer versículos sobre la incredulidad, a orar por la incredulidad, a declarar que se rompe la incredulidad y sobre todo comencé a ayunar porque ese género de incredulidad no sale sino con oración. ¿Y con qué? Con ayuno. Y comencé a tener una batalla en mí mismo. ¿Sabe qué es lo más sorprendente de todo? Dios es maravilloso. Cuando mi hijo está en el vientre de mi esposa, Dios tuvo que hacer algo conmigo muy interesante. ¿Y sabe qué es? ¿Sabe? Algo muy interesante es que yo no quería ser papá por incredulidad. Porque yo me cuestionaba. ¿Y qué será de mis hijos? ¿Y cómo los voy a mantener? ¿Y qué tal que yo no sea un buen papá? ¿Y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? Lleno de temores. Y entonces, cuando yo ya entiendo, yo digo, Señor, perdóname, porque he rechazado que tú quieres que yo tenga prole, que yo tenga descendencia. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Dios es tremendo. Ahora Dios me dice, listo, ya entendiste, ¿no? ¿Sí? Ok, ahora tu esposa no va a poder tener hijos. Y la única manera para que tu esposa pueda tener hijos es a través de tu misma fe. O sea, Dios te pone contra las cuerdas. O cambias o cambias. O caminas sobre las aguas, o el mar se abre, o algo pasa, hermano, pero avanza. Y entonces cuando yo ya reconozco, digo, Señor, perdóname porque durante años no quise ser papá. Durante años corté esa posibilidad. Durante años me negué a esa posibilidad por incrédulo. Ahora Dios me dijo, ahora batallarás contra una situación en tu esposa y tendrás que ejercer tu fe. Y comenzamos, ahora pasé yo de no querer ahora a anhelar con todo mi corazón, con todo mi ser y comenzar a anhelar y orar. Y cada vez que orábamos y Marcela no quedaba embarazada, la incredulidad aparecía. Hermano, ayuno,
Este género se tiene que ir con oración y con ayuno. Este género de incredulidad. ¿Qué estaba pasando cuando el Señor Jesús llega a ese grupo de personas? ¿No había fe? Estaban los escribas burlándose de los discípulos. Ese papá viene y los avergüenza. Mire, se los traje y no han podido hacer nada. Había que un ambiente de incredulidad. ¿Sabe? La incredulidad es tan mala que en el lugar donde el Señor Jesús menos hizo milagros fue donde el Señor Jesús creció. Cuando el Señor Jesús se convierte en el maestro de sus discípulos, Él les dice, volvamos a Nazaret. Vamos a Nazaret. Él estaba en Capernaum y baja de nuevo a Nazaret. En Nazaret Él corrió. Pero en Nazaret la gente lo conocía como el hijo de José, el hijo de María, el hijo del carpintero, el que hace sillas, el que hace mesas. Y cuando Él llegó allá a hacer milagros, dice la Biblia, que casi no hubo milagros. ¿Le faltó poder al Señor? No, la incredulidad detiene los milagros en nuestra vida. La detienen. Detienen los milagros, detienen el fluir de Dios en nuestra vida. La incredulidad. El Señor Jesús venía a bendecir su comunidad, a bendecir a la gente con la que Él creció. Pero esta gente decía, ¿pero este no es el carpintero? Incrédulos. Entonces Dios quiere hacer muchas cosas contigo y conmigo, pero a veces tenemos la incredulidad. ¿Y sabe algo sorprendente de mi hijo? Cuando mi esposa queda embarazada, porque eso fue una prueba de fe, nosotros ya le estábamos sirviendo a Dios tiempo completo en la iglesia. Nosotros teníamos en ese momento un negocio, el cual tuvimos que dejar para servir en la iglesia. Yo le decía a Dios, Señor, cuando la iglesia tenga con qué sostenerme, dejo el negocio. Y Dios me dijo, así no es. Eso es incredulidad. Y sabe una cosa, estábamos en una situación económica dura cuando Marcela quedó embarazada. No teníamos EPS, debíamos $500,000 en la EPS vieja, o sea que no nos afiliaban a ninguna parte si no pagábamos lo que debíamos. Y en medio de todo eso, mi esposa queda embarazada. Y yo esa batalla en mi mente, yo decía, no tenemos EPS. Yo me imaginaba como José y María en un pesebre, Marcela tirada en medio de la paja. Y yo diciendo, Marcela, puje, porque no tenemos con qué pagar una EPS y no tenemos con qué pagar un médico y no tenemos con qué pagar nada. Y batalla en mi mente contra la incredulidad. Pero ¿sabe? En medio de todo eso siempre decía, no, Señor, esto no va a ser así. Tú me dijiste que si yo te creía, a mi hijo no le faltaría nada. Y así ha sido hasta el día de hoy. ¿Sabe? Lo sorprendente de eso es que este niño, cuando mi esposa queda embarazada, yo siempre he dicho, ya Marco vino con grandes bendiciones. A nosotros nos cambió la economía. Este niño le regalaron pañales, tuvo pañales por más de 6 meses. Yo solo pensaba en mi incredulidad. Lo que cuesta un tarro de leche de niños que se toman no sé cuántos tarros de leche. Nunca se tomó un tetero de leche. No necesitó. La mamá lo amamantó como hasta los 3 años. Nunca necesitó un tarro de leche. Un niño que le llega ropa, le llegan juguetes, le llegan bendiciones que yo me quedo sorprendido. ¿Quién hace eso? Dios. Pero para que eso ocurriera, tuve que meterme en un tiempo de oración y ¿qué? Ayuno. Y yo le quiero decir a usted estos días, hoy es el 3er día, ayune y dígale, Señor, que se vaya este género de mí, que salga toda incredulidad, que salga de mí toda preocupación, que salga de mí toda duda, que salga de mí toda incertidumbre, que salga de mí toda desconfianza, Señor, porque le quiero decir que el ayuno nos va a llevar a un nivel superior. Vamos a salir más fuertes de este ayuno, físicamente, espiritualmente, y nuestra fe va a crecer en medio del ayuno. ¿Dónde comenzó el ministerio del Señor Jesús? En un ayuno de 40 días y 40 noches. ¿En qué lugar? En un desierto. En medio del desierto tú y yo somos formados. En medio del ayuno tú y yo somos fortalecidos. Es allí. Pero los cristianos de hoy, modernos, milenios, centenios, no les gusta ayunar. Yo le he preguntado a varios de la congregación, ¿estás ayunando? No, en 2 días comienzo.
en 3, en 5, ya casi. ¿No gusta la carne ayunar? Claro. Y hay cosas en mi vida que no serán desatadas hasta que yo rompa la incredulidad. Y hay cosas que solo combinadas funcionan. Oración y ayuno, incredulidad. Vigilar y orar, no caer en tentación. Esa regla la colocó el Señor. Y si el Señor lo colocó, así es. Termino diciéndole esto. El muchacho fue liberado y los discípulos le preguntaron, ¿por qué no salió si nosotros oramos? En la Biblia Jubileo dice, mas este linaje de demonios, ¿qué tenía el muchacho? Un linaje, una generación de demonios, no sale sino por oración y ayuno. ¿Sabe algo? Es tremendamente curioso la relación que hay entre un buen ayuno y el hecho de que la incredulidad se vaya de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque como lo explicaba mi esposa anoche, el ayuno me desconecta del mundo natural y el ayuno a su vez me conecta con el mundo sobrenatural. ¿Sabe qué estábamos haciendo hace un año para esta época? Estábamos colocándole un cielo falso a la iglesia en PVC. Estábamos trabajando, haciendo una obra que nos costó varios millones de pesos, los cuales no teníamos. Y ahí estábamos, creyéndole a Dios. Y yo quiero decirte, si tú le crees a Dios, tu vida cristiana cambiará de una manera considerable. La fe es algo tremendo. ¿Ellos oraron? Claro, pero no pasó absolutamente nada. Termino diciéndole algo. Estos días de ayuno deberíamos de verlos como ganancia. No me debilitan, me fortalecen. Eso es un buen ayuno. Un buen ayuno no es el que uno termina al final del día casi que le apliquen, que le pongan oxígeno. No, ese no es el verdadero ayuno. El ayuno, yo no me imagino al Señor Jesús tirado en medio de unas piedras, respirando, agitado, con taquicardia, con la presión alta. Es que llevo 32 días ayunando. No, el Señor Jesús estaba bien. Tuvo hambre, claro. El ayuno nos vivifica, el ayuno nos rejuvenece, el ayuno nos sana, el ayuno nos libera, el ayuno nos fortalece, el ayuno nos levanta. Un buen ayuno es algo que deberíamos de hacer, como lo hacemos nosotros, una vez al año. Una vez al año. ¿Qué tal si oramos en esta hora de la noche? Gracias, Dios y Padre Celestial. Señor, son tan grandes, tan innumerables tus maravillas, no se pueden contar, Señor. No puedo contar tus maravillas en mi vida, Señor. No las puedo más bien enumerar. Señor, cuando yo abro mi boca para testificar, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, nuestra fe está creciendo. Estamos creciendo en fe. Señor, y nos estamos preparando para algo glorioso que viene para nosotros, Señor. Así que hoy, Señor, te pedimos perdón por todo pecado de incredulidad. Señor, es tan grave la incredulidad que Apocalipsis 21:8 dice que los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para poder ser salvo, yo tengo que tener fe. Señor, quita de mí la incredulidad. Saca toda incredulidad de mi alma. Te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que arranques todo género, todo linaje demoníaco de incredulidad en mí. Sácalo, por favor.
Yo pongo mi parte, Señor. Yo estoy ayunando, estoy orando. Saca este género, Señor, que estanca, que paraliza, que detiene lo sobrenatural en mi vida. Y yo hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Señor, renuncio a toda incredulidad en mi vida. La saco de mi vida, renuncio. Hoy la expongo públicamente, mi incredulidad, la saco, no la quiero. Y a través de este ayuno, Señor, que debilita la carne, pero me fortalece, me rejuvenece, me revitaliza, me llena de fe, Señor. Señor, queremos decirte que este ayuno nos va a empoderar, nos va a llevar, Señor, a una mejor condición espiritual. Y seguramente una lluvia de testimonios vendrá sobre tu iglesia, Señor. Gracias te damos y desde ya te damos gracias por lo que viene de camino. En el nombre que es sobre todo nombre, te hemos orado. Amén y amén.